Estás escuchando Litin Stories. El llanto de una nación, capítulo 3, 120917. Al llegar al salón, toqué la puerta y en breve salió la profesora de química. Ella es más relajada, solo fue cuestión de decirle que estaba en la dirección justificando mi falta de ayer y listo. Sin más problemas me dejó pasar. Al entrar, Susie hizo un ademán con las manos, como preguntando si todo estaba bien, a lo que respondí con un pulgar arriba y luego, estuvo de más, mi cara lo decía todo. El resto de la clase pasó sin novedad. Susie, Uriel y yo almorzamos juntos en el receso y les conté sobre lo tratado con la directora. Son mis mejores amigos y les confiaría todo, o casi todo. Cuando se enteró que la directora sabía de nuestro noviazgo, Uriel hizo una mueca de preocupación, la cual cambió rápido al enterarse que a ella no le molestaba en absoluto. Lo único que no les conté fue de lo chismoso de Servando, por encargo de la directora y por temor a que Uriel fuera a hacer una barbaridad. Susie y yo subimos a nuestras últimas 3 clases. Mi novio se quedó abajo en el patio a sus 2 horas de deporte respectivas. Uriel puede faltar cualquier día, menos los martes. Los días como hoy al parecer se levanta desde la madrugada para que no se le haga tarde. Educación física es su asignatura favorita y a decir verdad es muy bueno con los deportes, especialmente el básquetbol. Después de la clase de biología, la cual pasó casi desapercibida entre aburridos resúmenes, tocó física. Cuando el maestro llegó, revisó la tarea. Se notaba un tanto preocupado. Él es ingeniero civil y por lo que sé, se dedicaba a estudiar la mecánica de suelos para la edificación de todo tipo de construcciones. Después de revisar la tarea, dijo que haría un paréntesis en el temario del curso para explicarnos el porqué del fuerte sismo del pasado jueves y cómo ocurrió. En su rostro podía verse una expresión de angustia. Muy probablemente algo lo mantenía intranquilo con respecto a eso, y por ello decidió darnos una explicación sobre lo ocurrido. El profesor Olvera nos habló sobre el movimiento de las placas tectónicas y el cómo éste afecta a las estructuras dependiendo de la magnitud del sismo y la distancia del epicentro. A decir verdad, empleó palabras aptas para ser entendidas por chicos de nuestro nivel escolar, aunque no faltó el menso, que preguntó cosas que un niño de primaria podría entender. Dibujó algunos esquemas para representar lo que ocurría y dijo que quien quisiera podía tomar apuntes. Lo que nos dejó a todos un tanto asustados fue lo último que comentó el profesor. Nos dijo que el sismo de la medianoche del día 7 había dejado severos daños estructurales en decenas de edificios de la Ciudad de México y otros estados, y que un sismo incluso de menor magnitud que el anterior podía hacerlos venirse abajo en cuestión de segundos. Desafortunadamente, explicó, nadie puede predecir un sismo y debemos estar alerta en todo momento. También dijo que en coordinación con la Dirección General y Prefectura formaríamos una brigada de prevención. Quien quisiera unirse sería bienvenido. Susie no tardó en ofrecerse. Ella siempre quiere participar en cuanto asunto escolar o extracurricular se presente. Yo en lo personal no soy de andar en esos argüendes, y mucho menos sabiendo que Servando, al ser el prefecto titular, tendría que ver con ello. Así que pasé de los intentos de mi amiga por convencerme y le dije al profesor que lo practicaría con mis papás. Después de las últimas clases, al salir de la escuela, Susie y yo nos despedimos a las afueras de la secundaria. Uriel salió instantes después y me abrazó. Estuvimos platicando por un par de minutos sobre la brigada y mi amiga me dijo que no era nada del otro mundo, solo probablemente participaríamos en el simulacro de la próxima semana. De la misma forma que al maestro le dije que lo platicaría con mis papás y mañana les respondía. A cabo de unos minutos llegó don Leonardo en su camioneta, gritando como acostumbraba pese a vernos ahí paradas en la banqueta. Bueno, creo que debo irme. Nos vemos mañana, baby, dijo Uriel dándome un beso en la mejilla, tal vez previniendo que el papá de Susie fuera a decirle algo a mi mamá. Adiós, Susie.
dijo haciendo lo mismo a mi amiga para así caminar a prisa y desaparecer entre el mar de estudiantes y vendedores ambulantes que se hace todos los días fuera de la escuela a la entrada y salida de clases. Vámonos, Marifer, te llevamos a tu casa, dijo Susie con una sonrisa. Está bien, así sirve que le pregunto un par de cosas a tu papá, respondí caminando hacia la camioneta. Ambas subimos, estreché la mano de don Leonardo y saludé. Marifer, hija, ¿cómo les fue en la escuela?, preguntó el hombre saludando a su hija. Bien, papá, respondió Susie. Muy bien, don Leonardo, gracias. Justo quería hacerle una pregunta sobre lo que vimos hoy en clase de física. Dije al tiempo que el padre e hija hacían una expresión de extrañeza. Don Leonardo rió por un momento, al tiempo que nos alejábamos del plantel. Uy, Marifer, le preguntas al menos indicado. Reprobé física cuando tenía su edad. Pero bueno, igual, y con suerte sepa sobre lo que me vas a preguntar. Adelante, con confianza te escucho, respondió con amabilidad mientras conducía. Verá, el profesor Olvera dijo que con el temblor del jueves pasado varios edificios quedaron dañados y que un sismo incluso menor podría derrumbarlos. ¿Qué tanto de cierto hay en ello? ¿O será que el profesor solo quiere asustarnos? Al escuchar esto, el señor se quedó meditando por unos segundos. Parecía que buscaba en su mente una respuesta lo más sencilla posible. Suspiró. ¿Qué te puedo decir? La fuerza de la naturaleza es inmensa. Todo es probable y estamos en manos de Dios. Tengo entendido que el profesor Olvera es ingeniero civil y dudo que esté desinformado al respecto. Él sabe mejor que todos nosotros cuán dañada quedó la ciudad y el riesgo es latente que corren sus estructuras. De la misma forma, dudo que lo intente sea espantarlos. Por el contrario, maestros y padres de familia tenemos la obligación de ponerlos al tanto de lo que puede ocurrir e inculcarles la cultura de la prevención, dijo en tono serio. ¿Cultura de la prevención?, pregunté. Sí, Marifer. Mi papá se refiere a tener un plan de contingencia en caso de sismo. Sabe evacuar, ya sea la escuela o la casa, de lo que nos habló también el profesor sobre la brigada, contestó Susie como reprendiendo mi ignorancia. Ah, entiendo. Disculpen mis preguntas tontas, dije un tanto apenada. Para nada, Marifer. No hay preguntas tontas, más bien hay tontos que no preguntan, respondió don Leonardo con una sonrisa a través del retrovisor al momento que se estacionaba junto al edificio. Tocaba el claxon y recargando su brazo sobre el filo de la ventanilla. Gracias por el viaje, don Leonardo. Ah, y por sacarme de la duda, dije estrechando la mano del hombre para así despedirme de Susie y bajar rápido de la camioneta corriendo hacia el interior del edificio. Cuando llegué a las escaleras de mi mamá, ya bajaba y me recibía con un brazo. Yo le correspondí abrazándola con fuerza, como cuando era una niña pequeña y me daba miedo la oscuridad. ¿Ocurrió algo, cielo? ¿Te dijo algo más la directora? ¿O te peleaste con Susie?, preguntó intrigada al momento que me tomaba por los brazos para verme a los ojos y notaba un par de lágrimas brotar. Nada de eso, mamá, dije entre sollozos. Vamos al departamento, allá me explicarás a detalle qué es lo que te pasa. Me tomó de la mano y ambas subimos. En el trayecto volteé hacia las escaleras para confirmar mis sospechas. Incluso mi mamá lo dijo durante la charla con la directora, entre la mentira piadosa que inventó. Yo quería que fuera también una mentira como el resto, pero no. El edificio presenta grandes cuarteaduras, como tal lo explicó el profesor Olvera. Igual y entre mis pensamientos de adolescentes y mis prisas, pese a ya haber pasado casi una semana del temblor de la medianoche del día 7, no había notado las grietas que parecían salidas de una película de terror. Lo curioso era que dentro del departamento, en las paredes, no parecía haber rastro de ellas. Mis papás me lo ocultaban. Con suerte, hasta mi papá había resanado las paredes en mi ausencia o mientras dormía para que no me diera cuenta de lo que pasaba. Mas sin notarlo, mi mamá lo había dicho en mi presencia y el profesor solo se encargó de darme a saber la verdad. Ve a lavarte las manos, amor, serviré la comida y mientras me cuentas qué pasó, me indicó al tiempo que puse mi mochila sobre una silla y caminé al baño. Ahí noté algo más de lo que no me había percatado antes.
Accidentalmente moví el viejo tapete de flores que colocó mi mamá mientras yo salía de mi cuarto la mañana del viernes 8. Al moverlo, pude notar una grieta tan grande como la de las escaleras del edificio. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que las cosas estaban mal y tenía que hablar con mi mamá al respecto, aunque me costara trabajo. Volví el tapete a su lugar y me lavé las manos intentando no pisar pese a que lo había hecho ya en infinidad de ocasiones desde aquel día. Regresé al comedor y me senté mirando mi plato fijamente mientras movía la sopa una y otra vez con la cuchara aún sin probar bocado. El edificio se caerá, ¿verdad, mamá? Pregunté sin pensar antes de hablar. ¿Qué cosas dices, cielo? ¿Quién te dijo eso? Respondió un tanto confundida. Mi pregunta parecía haberla tomado por sorpresa. Yo lo sé. Necesitaría tener 5 años para no darme cuenta que intentan ocultarme la verdad. Dije al momento que mi mamá agachaba la mirada sin decir una sola palabra. Me levanté y caminé hacia el baño abriendo la puerta de golpe y levantando el tapete. Mi mamá levantó la mirada al escuchar el azote de la puerta y miró dándose cuenta de mi hallazgo, el cual había logrado ocultar durante casi una semana. Caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. No llores, cariño, eso no pasará, dijo secando mis lágrimas. ¿Cómo puedes asegurarlo? ¿Protección Civil ya checó el edificio? Pregunté volviendo a sorprenderla. Tal vez jamás se imaginó que supiera tanto al respecto. Hizo una expresión como buscando las palabras adecuadas para responder. Me tomó de las manos y me miró a los ojos. Don Camilo, el dueño del edificio, es un hombre muy terco y anticuado. Se negó a que recibiéramos al personal de protección civil y amenazó con dejar en la calle a quien dijera algo sobre los daños que causó el temblor. Tu papá y yo hablamos y llegamos a la conclusión de que el dinero no nos alcanzaría para pagar otro departamento. Las rentas andan por las nubes y aventurarnos a buscar otro lugar para vivir sería correr riesgos, decía al tiempo que la interrumpí. ¿Hablas de riesgos? Mira bien a tu alrededor, mamá. Esto es en verdad un riesgo, dije en voz alta señalando nuevamente la grieta del baño y abriendo la puerta del departamento para que viera las bordeaduras en los descansos de las escaleras y todas las paredes aledañas. Ahora me doy cuenta de cuando me hablabas de irresponsabilidad no sabías el extenso significado de la palabra. Concluí para así correr a mi habitación y encerrarme poniendo el seguro por dentro. Por varios minutos lloré encogida en mi cama sin saber qué hacer ante la situación. Mi mamá tocó un par de ocasiones la puerta y me llamó por mi nombre, hasta que después de unos minutos escuché sus pasos, lo que me decía que se había alejado de mi cuarto. Me puse a hacer mi tarea sin dejar de pensar en todo lo que le dije a mi mamá. Intenté concentrarme, pero mi mente parecía un torbellino de emociones que mezclaba miedo, impotencia, culpabilidad y confusión. No salí de mi cuarto hasta que mi estómago exigió algo de comer. Eran de las 7 de la tarde cuando me dirigí al comedor. Mi mamá no estaba ahí. Alcancé a escuchar su voz. Noté que provenía de su recámara. Abrí ligeramente la puerta y me asomé percatándome que hablaba por teléfono con mi papá. Estaban discutiendo y ella lloraba. ¿Acaso no piensas en nuestra seguridad? No es posible que la niña tenga más uso de razón que tú. Encima de que no aportas lo suficiente para los gastos del hogar, nos tienes viviendo en un basurero que puede venirse abajo cuando menos lo imaginemos, reprochaba bañada en lágrimas. Isabela, sabes perfectamente que mis trabajos son temporales. Aparte, el arquitecto quiere gente más joven. Los viejos como yo ya no les sirven para trabajos pesados, decía mi padre al otro lado de la línea, el cual lograba escuchar gracias al altavoz. Además, no sé de qué te quejas. Don Camilo es una buena persona y nos hizo un descuento en las mensualidades. Tú también sabes que pagamos menos que el resto de los inquilinos. Nuestra vida no vale un miserable descuento, Bernardo, concluyó mi mamá cortando la llamada. Al mirar la acción, corrí para que no alcanzara a verme, pero fue en vano. Al moverme, una corriente de aire cerró la puerta y ella logró percatarse que alguien la espiaba. ¿Marifer?, preguntó caminando hacia la puerta y saliendo de su cuarto.
Ella había escuchado mis pasos y logró alcanzarme justo antes de poder entrar de vuelta a mi habitación. Ambas nos miramos y nos abrazamos, en la forma en que comúnmente resolvemos nuestras diferencias. Una siente lo que la otra y viceversa. No hacía palabras para expresar lo que sentíamos. Al poco rato fuimos a cenar. La sopa que dejé en la tarde aún estaba sobre la mesa, mas mi mamá la volvió a la olla para volver a calentarla. Comimos mientras hablamos de otros asuntos para olvidar todo respecto a lo ocurrido durante el día. Le hablé sobre mi exposición del día jueves y le dije una parte de lo que hablaría en clase. Antes de que dieran las 9, ambas nos fuimos a nuestros respectivos cuartos. Mas al pasar a lavarme los dientes, aproveché para tomar foto a la grieta del suelo. En mi mente comenzó a formarse una idea para hacer el menor alboroto posible y poder salir de esa trampa mortal que llamamos hogar. El profesor Olvera será parte de esto y espero su cooperación mañana mismo. A primera hora pondré en marcha el plan. Estás escuchando Litin Stereo.